Aló, 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 aló. ¿Listo? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar ahora sí. Y aquí estamos. Bueno, vamos a orar y empezamos. Va. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar aquí un viernes más estudiando tu Santa Palabra, Dios, y poder ver el mensaje profético, cómo el mensaje profético sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea de bendición para nosotros y que sea tu Santo Espíritu el Maestro y que tu Santo Espíritu, Señor, esté obrando en nuestros corazones para mostrarnos en qué debemos, Señor, cambiar, mejorar y poner oído a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, igual antes de empezar, a los que están viendo la transmisión, que sepan de que todo esto se está grabando y se está subiendo a YouTube. Ya vi que sí está el video de la vez anterior, pero no está en las listas. Entonces, si lo quieres ver próximamente el video anterior, pues esperamos que hoy o mañana ya estén arriba. Pero sí está en la página de Iglesia Bíblica Vida Nueva, solo que no está como en la lista de libros de estudio de libros proféticos. Pero pronto va a estar listo en esa lista. Pero bueno, antes de empezar, no sé si hay dudas, preguntas de dónde nos habíamos quedado. No sé si recuerdan más o menos dónde nos habíamos quedado. Bueno, igual las diapositivas ayudan a saber dónde nos habíamos quedado, pero no sé si recuerdan más o menos, porque igual nos fuimos de vacaciones. Sí, no, más o menos. ¿Hacemos el repaso o no hacemos el repaso? ¿Cómo? No, Ageo va a ser de los últimos. ¿Ah? No, estamos en Amós, estamos aquí, sí. Estamos en Amós, capítulo 7. No sé si recuerdan lo último que vimos. Estábamos viendo unas 5 visiones de parte de Amós. Y recordar rápidamente de que Amós es un profeta de Judá. Él es de Judá. Él va a ir a predicar al reino del norte, que es Israel. Y una de las cosas que va a hacer para que ahora sí que el mensaje sea, o más bien algo característico de su mensaje, es de que primero va a profetizar
en contra de todos los pueblos que están alrededor de Israel. Y hasta después de que ha profetizado en contra de todos esos pueblos, incluyendo a Judá, que es el último antes de predicar en contra de Israel como tal, entonces le predica a Israel, ¿no? Digamos de que se podría decir de que es parte de la técnica que él va a usar como para llamar la atención de Israel, y que entonces después de que Israel se identifica con el mensaje profético de Amós, entonces ahora Amós va a predicar en contra de Israel. Algo muy característico de Amós es que Amós va a hablar mucho acerca de pecados sociales, ¿ok? Va a hablar de cómo el rico estaba oprimiendo al pobre, va a hablar de cómo los líderes estaban enseñoreando del pueblo, en vez de ayudarlos, estaban sirviendo del pueblo. También va a hacer referencia a pecados de idolatría. En el capítulo 6, hace un llamado al arrepentimiento. Pero antes dice de la siguiente manera, vamos a buscar aquí simplemente para recordar, vacas de Basán. En el capítulo anterior, en el capítulo 4 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y es parte del mensaje que Amós le está haciendo a líderes religiosos, en especial, o se cree que aquí está hablando más específicamente acerca de las esposas de los hombres ricos, de cómo estas mujeres van a ser llevadas cautivas con ganchos, que era algo muy característico y particular del imperio asirio, que es el que va a llevarse a Israel en el 722 a.C. Se llevaban a sus cautivos con ganchos, como si fueran, como con ganchos de pescador, se los metían en las bocas y iban yendo jalados por los caballos. Entonces, digamos de que por ahí va el mensaje de Amós. Y vez anterior nos habíamos quedado Amós capítulo 7, verso 9, hay 5 visiones. Primero hay una visión de langostas, luego hay una visión de fuego, luego hay una visión de una plomada. No sé si recuerdan esta parte de la plomada, que habíamos hablado de la plomada de albañil. Amós tiene una visión, ve que hay alguien sobre el muro poniendo una plomada. La plomada de alguna manera se usa para medir de que el muro esté derecho, ¿no? Entonces, de alguna manera representa el hecho de que Dios está diciendo: hasta acá, ya no más, ya no va a seguir el pecado de Israel sin juicio. Y entonces ahora hay un paréntesis. ¿Por qué? Porque dijimos que hay 5 visiones. Nos vamos a dar cuenta de que muchas de las visiones tienen que ver con juicio, ¿ok? Eso es algo que mencionamos que es importante acerca de los libros proféticos. Por lo general, se utilizan los libros proféticos para hablar acerca de eventos futuros, pero el mensaje tiene que ver con un contexto directo. Entonces, hay mucho juicio, y entre las 5 visiones hay un paréntesis, y es Amós hablando con Amasías en el verso 10 del capítulo 7. Así que vamos a leer capítulo 7, verso 10, dice de la siguiente manera: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, el que entonces era rey del reino del norte: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Entonces vemos de que este sacerdote va a ir con el rey y le va a decir: hey, rey Jeroboam, aquí hay un profeta que está dando un montón de palabras de juicios. El pueblo no puede soportar seguir escuchando estas palabras. ¿Por qué? Bueno, ya hemos escuchado todo el juicio que ha dado Amós. Las ricas se van a ir con ganchos a Siria. Dios va a destruir a los líderes religiosos. Va a haber juicio. El sacerdote va a darle quejas, ahora sí que al rey Jeroboam. Y luego dice: porque así ha dicho Amós: Jeroboam
morirá a espada e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Es el mensaje. Y para que el rey le escuche, le dice: oh rey, Amós está diciendo de que tú te vas a ir, tú vas a morir. Y no profetices más. Bueno, dice, y Amasías dijo a Amós. Entonces ahora Amasías, este sacerdote, va a ir con Amós y le va a dar una respuesta a Amós. Y nótese lo que dice: vidente, vete, huye a tierra de Judá, o sea, vete a tu casa, come allá tu pan, allá que te den de comer, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. De hecho, Abraham, cuando iba para Canaán, pasó ahí por Betel, conocida también como casa de Dios. Dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac, o sea, no hables contra el pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová. El sacerdote está tratando de tener el mensaje profético. Profeta, no sigas profetizando más juicio. Y Dios le va a dar una respuesta a este sacerdote por intentar detener la profecía. Dice: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevada cautiva lejos de su tierra. Entonces aquí vemos lo que va a ocurrir a la esposa del sacerdote justamente por tratar de detener el mensaje profético de Dios. La destrucción va a ser tal que la única opción que le va a quedar a la esposa de este sacerdote es dedicarse a la prostitución. Habla un poco del juicio que va a venir sobre Israel y después de este paréntesis que vemos entre Amós y Amasías, la profecía va a continuar, las visiones van a continuar. Entonces se acaba el paréntesis y ahora vamos a la siguiente visión. Y la siguiente visión va a hablar acerca de frutos de verano. Y dice de la siguiente manera: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y uno dice: ¿qué tiene que ver la canastilla de fruta de verano? Otra forma de traducirlo es una canastilla de fruta madura. Otra forma de traducir esto de canastilla de fruta de verano es una canastilla de fruta madura. Es como de que la fruta está ya en su tiempo, pero de hecho ya casi pasándose de tiempo. Por eso Dios le dice: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. O sea, el juicio ya está en su punto. Ya no voy a seguir tolerando más a Israel. Esta visión de la canastilla de fruta de verano lo que está demostrando es: ya no hay vuelta atrás. O sea, ya el asunto está maduro y de hecho ya se está pasando. Sobre mi pueblo Israel no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Aquí lo estamos leyendo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amós?, me preguntó. Una cesta repleta de fruta madura. Contesté. Entonces el Señor dijo: al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. Entonces la NTV, que hace una traducción dinámica, de alguna manera transmite la idea, ¿no?, de que el punto de la canastilla de fruta madura es ya está en su tiempo Israel para que el juicio venga sobre ellos. Ya no los voy a seguir tolerando más. Israel está pidiendo incluso: ya no profetices más. ¿Y qué es lo que está demostrando Israel
al sacerdote decir ya no profetices más. Está diciendo no me interesa el anunciamiento de Dios. Entonces Dios dice hasta acá. Entonces vemos un anuncio de juicio, versos 4 al 6. Dice de la siguiente manera: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de Israel. Ok, versos 1 al 3 ya se dijo, el juicio viene. Israel está maduro ya para que venga el juicio. Y ahora se emite o se menciona cuál es el juicio que va a venir sobre Israel. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Nótese cómo está hablando de aquellos que explotan a los pobres. Sigue haciendo referencia al pecado social. No muy diferente a lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? Dice, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Está hablando de los comerciantes, ¿ok? ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio? ¿Alguna vez alguien ha ido a un mercadito donde uno va a pesar las cosas pero se ve que ya está como que movido para venderte menos? Bueno, no es algo nuevo, ya Dios lo condenaba desde antes. Verso 6 dice, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Entonces, el punto es, si la persona no tiene alimento, no tiene con qué comprar, ¿cuál era la única opción que le quedaba? Venderse a sí mismo como esclavo para que entonces pues le den alimento, ¿no? Ese es el trueque, ¿no? De yo te doy mis servicios como esclavo, tú me das alimento. ¿Qué es lo que muestra esto en el corazón de los israelitas? Estaban llegando a tal punto que estaban ahora sí que falseando los precios con tal de que sus hermanos quedasen esclavizados a ellos. Hay algo muy interesante, sí. En el verso 5 dice, ¿cuándo pasará el mes? ¿Cuándo pasará el mes? Es muy probablemente haciendo referencia a que estaban esperando que se acabaran los periodos de fiesta, ¿okay? Porque en los periodos de fiesta, pues no, digamos de que no podían hacer esto. Es como, ok, que ya pase. Ahora, ¿para qué eran los periodos de fiesta en Israel? Para adorar a Dios, ¿no? Claro, entonces es como, ¿cuándo va a pasar por fin este mes de fiesta, de tiempo de oración a Dios, para que entonces podamos seguir en qué? En nuestra tranza. Creo que eso muestra al punto tan bajo en el cual había caído Israel, estaban ya desesperados, algo así como, ya que se acabe el culto, ¿no? Que se acabe el servicio para que entonces, ellos ya estaban ansiosos, desesperados para que se acabara el tiempo de adoración a Dios y que entonces pudieran seguir explotando a sus hermanos. Y vemos versos, bueno, vamos a leer antes de avanzar, vamos a leer versos 7 hasta el 10, dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, o sea, la tierra no se va a conmover por esto que estoy diciendo, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro y cambiaré vuestras fiestas. Ok, querían que la fiesta se acabara. Muy bien. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. El raparse la cabeza era un símbolo de duelo.
que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de ungimiento y su postrimería como día amargo. Y obviamente esto tiene que ver con el juicio que iba a venir sobre Israel por su pecado. Esto se cumple por el juicio, por el cautiverio asirio. Entonces vamos a darnos cuenta de que utiliza el lenguaje figurado, ¿no? Este tipo de lenguaje ya lo veíamos en Joel, ¿no? Como que el día se va a oscurecer, los astros no van a dar su resplandor. Esto es muy importante porque este lenguaje, ¿en dónde lo encontramos? En Apocalipsis, ¿no? Pero nótese que está hablando de algo en su contexto directo. Y esas cosas apuntan a lo que será el día el juicio de Dios venidero. Capítulo 9, vamos a entrar al capítulo 9 ahora, y versos 1 al 10. Hay otra visión, y esta visión es la visión del altar. ¿Y qué dice el capítulo 9? Dice de la siguiente manera: vi al Señor que estaba sentado sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, que es el Seol, el Sheol, es el lugar de los muertos. O sea, aunque se vayan a las profundidades de la tierra, dice, obviamente el lenguaje figurado, ¿por qué? Porque no van a cavar hasta el Seol, ¿no? Pero dice, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Ahora, no sé si recuerdan en dónde habíamos visto digamos de que esta amenaza, ¿no? Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. No sé si recuerdan a alguien. ¿No? Bueno, hay un libro chiquitito, que sigue luego de Amós. Y ese libro chiquitito es Abdías. Y Abdías, no sé si recuerdan, es el primer libro profético que vimos, es un juicio contra Edom, que son los descendientes de Esaú. Leamos si ahí lo tienen en su Biblia, luego Abdías, verso 4 dice: si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. Entonces, nótese que a Edom le dice: aunque tú te intentes esconder en lo más alto del cielo, de ahí te voy a destruir, de ahí te voy a derribar. ¿Y qué es lo que le dice a Israel? Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Entonces, vemos de alguna manera cómo probablemente en el corazón de ellos había una idea de que en todo caso que hubiera juicio de parte de Dios, ellos podrían escapar. Y una de las cosas que Él les deja claro es: yo ya emití mi juicio y no hay forma de que te escapes de mi juicio. Hubo profecía y dijiste: no profeticen más. Y vemos a qué punto llega el corazón de Israel, de que incluso buscaban oportunidad para esclavizar a sus hermanos, y ya estaban ansiosos porque se acabaran el tiempo de oración de Dios, para que entonces pudieran seguir en su pecado. Y si se escondieran en la cumbre del Carmelo, un monte alto al norte de Israel, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio, probablemente la serpiente es el Leviatán, desde allá el Leviatán los va a ir a buscar. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. O sea, aún cautivos, allá van a seguir sufriendo las repercusiones, y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran,
y crecerá toda como un río, y mermarán luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él lleva las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ok, sigue hablando contra los hijos de Israel, que no se van a escapar del juicio de Dios. ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice subir yo a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Entonces, a pesar de que hay juicio, ¿qué hay? Hay esperanza, en el sentido de, ok, viene juicio, van a pagar las consecuencias, pero no van a ser destruidos del todo. Dice, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Entonces, ¿quiénes son los que no van a sobrevivir? Todos aquellos que dicen, el juicio de Dios no nos va a alcanzar. Por eso dice, aunque intenten cavar hasta el Seol, de ahí los voy a tomar, y aunque intenten remontarse como el águila, ir al cielo, como el águila es en Abdías, desde allá los voy a tomar. Ahora, una vez más, cuando estamos empecinados, nosotros, en nuestro pecado, ¿no somos así? Creo que todos lo hemos visto cuando hay que hablar con un joven malcriado, ¿no? Me incluyo. Me acuerdo de más chavo, cuando obviamente había una reprimenda, por lo general de mi papá. Y oye, si no haces caso, te va a venir esta consecuencia. ¿Y uno qué hace? ¿Qué me importa? Que venga la consecuencia, ¿no? No pasa nada. Y eso es resultado de la soberbia. Y ese es el detalle, que el soberbio, ¿qué es lo que necesita? Que su cerviz sea quebrada. Y yo recuerdo una vez en especial cómo mi papá me estaba dando una oportunidad, porque yo creo que era con mi hermana que había peleado, ¿no? Y me dijo, te voy a dar una oportunidad, dense un abrazo o un besito y pídanse perdón. Como siempre fui bien cabeza dura, pues obviamente dije, no, prefiero que allá es fajear, pero entiendo que aquí eso no se entiende, entonces cinturonear, ¿no? Prefiero que me cinturoneen antes de abrazarla y darle un besito y reconciliarme con ella, ¿no? Cuando ya vi venir el cinturón, pues obviamente ahí me quise retractar. El detalle está en que como a Israel ya el canastillo era de fruta madura, entonces ya no había vuelta atrás y bueno, me vino mi reprimenda. Pero así es el soberbio, así es el orgulloso. De, no, a mí no me va a pasar nada, no, a mí no me importa. Pero al final el juicio de Dios viene, y al final el juicio de Dios es justo, y el juicio de Dios viene cuando la maldad ha llegado a su colmo. ¿Cuántos años hubieron entre que empezó el mensaje profético y entre que vino el juicio? Cientos de años, para Israel y para Judá. Y cuando nos vienen cosas, creemos que Dios no fue lo suficiente paciente, lo suficiente amoroso. Pero desde hace cuánto tiempo atrás nos venía diciendo, haz caso, arrepiéntete, corrige. No se acercará, dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán ni nos alcanzará el mal. Y después de estas 5 visiones, vemos 5 promesas. Esas 5 promesas es la esperanza. ¿Por qué? Porque esa es la característica, ese es el patrón continuo en los libros proféticos. El pueblo ha pecado,
como el pueblo ha pecado, Dios envía un profeta, el profeta dice, han pecado, arrepiéntense, porque viene juicio, pero hay esperanza. Y uno dice, 17 libros, ¿vamos a seguir repitiendo esto? Sí, porque en los 17 libros es así. Por eso digo, es mensaje exhortativo constantemente. Dicen, aquel día yo levantaré, cerraré, edificaré, traeré y plantaré. Bendiciones prometidas, y bueno, algunos proponen que esto es bendiciones prometidas en el reino milenial. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se retirarán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, que en realidad eso tiene que ver con un cumplimiento, la restauración de Israel a su tierra. De hecho, eso sucede unos siglos atrás, bueno, después. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces, este es el patrón común denominador de los libros proféticos. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a dejar el pecado. Al final ni uno ni otro se arrepiente. Dios trae juicio, pero hay esperanza. Y de esta manera termina Amós, y de esta manera vamos a ver que termina el siguiente libro que vamos a ver también. Amós, vamos a ver a lo largo de Amós que entrega su mensaje a Israel cuando ésta disfrutaba de tiempos de gran prosperidad. De hecho, ese es algo muy característico del tiempo de Amós. Cuando Amós va a predicar a Israel, Israel está en un tiempo de relativa prosperidad económica. Por eso vamos a ver de que se hace mención de mucha gente que se había enriquecido. Ahora, que haya riqueza no significa que no hayan pobres. De hecho, en Latinoamérica hay países que son muy ricos, pero eso no quita el hecho de que sigan habiendo pobres. Y el problema aquí era el pecado social, entre otras cosas. También había pecado, idolatría. Poco antes de caer en manos de Asiria, para hacerle ver al pueblo que se había olvidado de Dios. Y es que ese es un detalle. La prosperidad económica suele hacer que el hombre se olvide de Dios. Porque el hombre se olvida de que es necesitado. Tengamos dinero o no tengamos dinero, dependemos de Dios en todo sentido. El detalle está en que el dinero mundanamente crea esa sensación de no necesitar nada. Pero aún en su prosperidad económica, el mensaje de arrepiéntanse. Debido a que su ritual religioso carecía de justicia, Israel era rechazado por Dios, y a menos que se arrepintiese y volviera al camino de la justicia, tendría que venir al encuentro de su Dios en juicio. Ahora, no es que habían dejado el ritual de lado. ¿Por qué? Porque cumplían los meses. De hecho, ¿qué es lo que decían estos comerciantes? Que ya se acabe el mes de adoración. O sea, cumplían el ritual, pero ¿había justicia como tal en Israel? No. ¿Estaban reflejando el carácter de Dios? No. De hecho, eso es algo que va a decir Oseas también, de que no conocieron a Dios, pero vamos a llegar a eso. Entonces, hay ritual, pero con un corazón alejado de Dios. El ritual religioso no cubría la autocomplacencia, la injusticia y la iniquidad delante de Dios. Como la iglesia no sirve para expiar mis pecados, pero sí el arrepentimiento. Bueno, la obra de Cristo y el arrepentimiento me hace volver al Señor, ¿no? No expiar mis pecados, eso lo hace Cristo. Pero puede haber ritual y no haber justicia delante de Dios. Y vemos cómo Dios trae juicio sobre
Israel en su tiempo incluso de mayor prosperidad económica. Y bueno, ese es el ya fin de Amós. Entonces, ya terminamos otro libro, faltan muchos más. Pero bueno, no sé si a este punto hay dudas, hay preguntas. Yo, por ejemplo, ¿qué Sí. se refiere cuando habla de los etíopes, no? Los etíopes es un pueblo en África. Sí, sí, pero, o sea, hay algo literal, un pecado que hayan hecho, porque también en Isaías habla de los etíopes, pero la verdad. Pues en realidad no se desarrolla mucho acerca de lo que hicieron los etíopes. Simplemente se habla también de ellos. Y una de las cosas que eso muestra, creo que más allá de poder indagar en qué onda, qué hicieron los etíopes, no tenemos suficiente material para saber, no, bueno, esto pasó, por lo menos de manera directa en la Biblia. Pero sí podemos ver algo, que Dios estaba tratando también con los etíopes y que Dios también estaba tratando con otros pueblos. Creo yo que eso es lo único que podemos deducir de eso, más allá de lo que estaba pasando con los etíopes como tal. Sí, sí, sí. Sí. Cuando habla ahí de las vacas de Bazán, es que me apunté Bazán. ¿Cómo? Cuando habla de las vacas de Bazán, ¿se refiere a un lugar, una persona o qué es? Porque mi apellido Bazán. Ok. Muy buena pregunta. Voy a Sí, voy a tratar Sí, los que están viendo la transmisión, esto no lo van a poder ver, porque voy aquí a proyectar un mapa, pero igual lo voy a explicar con palabras para que se entienda. Ahorita les voy a mostrar aquí. Estoy cargando un programilla. No, sí está bien. A ver, estoy esperando que cargue. Está cargando, ahí va que quiere. Ok. Bazán es una región geográfica. Sí, es en el norte de Israel. Voy a ver. No sé si recuerdan, cuando empezamos con el libro de Amós, les mostré unas vaquitas, cafecitas, como bien engordaditas. Son las vacas de Bazán. Bueno, voy a devolver. Acá les voy a mostrar. Voy a devolverme esa parte. Solo necesito que cargue y aquí están. Esas son las vacas de Bazán. Sí, es una región es en el norte de Israel, pero en el lado de Transjordania. Ahorita les muestro. Pero esas son las vacas de Bazán y vamos a... Ahí se ve el mapa, ¿no? Sí, ahí está el mapa. Entonces, los que están en la transmisión los animamos a que vengan para que entonces puedan ver cualquier tipo de explicación como esta. Las vacas de Bazán eran en esta zona. Más o menos, por ahí, ¿no? Bueno, un poquito más abajo. No sé si recuerdan, bueno, por acá, extendámoslo para acá, esa zona. No sé si recuerdan que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, una de las cosas que piden 2 tribus y media, porque se queda media tribu de Manasés de este lado, era quedarse de este lado del Jordán, porque las tierras eran buenas para su ganado. Pero ¿qué es lo que les dice Josué? Josué les dice, sí, se pueden quedar aquí, en esta parte, en lo que es antes de cruzar el Jordán, se pueden quedar aquí, pero tienen que ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Y una de las razones por las cuales habían querido quedar en esa zona es justamente porque habían visto que era bueno para su ganado y para cultivar, etc. Entonces, ahí justamente se encuentran o se criaban más que todo las vacas de Bazán, que pues es esa zona, ¿no? Bazán. Sí. Sí. Bueno, por eso se utilizaba para hacer referencia a la gente pudiente.
a la gente pudiente. Pero bueno, ahora vamos a Oseas, pero igual, antes de continuar, me gustaría saber si hay más dudas, preguntas que podamos resolver antes de proseguir. Sí. En el instituto ese donde se ve todo lo del Antiguo Testamento, se ve todo esto. En panorama del Antiguo Testamento, no. Porque en panorama del Antiguo Testamento, bueno, aprovechamos para hacer un comercial para el Instituto, no, aquí es la cámara, para el Instituto Bíblico, porque la pregunta es que si en el Instituto Bíblico, en la materia de panorama del Antiguo Testamento, se ve todo esto. Entonces la respuesta es no. No se ve todo eso porque se ve el Antiguo Testamento de manera panorámica. Entonces no da tiempo de ver todo eso. De hecho, esto lo veríamos más en la materia de libros proféticos. Lo veríamos con tareas y todo. Pero en panorama del Antiguo Testamento no, porque tenemos que ir desde Génesis hasta Malaquías. Entonces no da tiempo, y más bien en panorama del Antiguo Testamento nos enfocamos más bien en ver la parte general de cada libro y cómo se va desarrollando la historia. O sea, por ejemplo, cronológicamente, ¿dónde entran estos libros, los proféticos? Que de hecho ahorita lo estamos viendo, ¿no? ¿Dónde entran los libros poéticos? Cómo se va desarrollando la historia y cuáles son los puntos donde tanto los libros, tanto el Pentateuco como los históricos, poéticos y proféticos apuntan a la persona de Cristo. Porque recordemos de que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. De hecho, eso lo vemos en Lucas capítulo 24. Entonces, aparte de ver la cronología, de manera general todo el panorama para más o menos tener una idea de cómo se va desarrollando toda la historia en el Antiguo Testamento, cómo todo el Antiguo Testamento va apuntando a Cristo. Que de hecho, viendo eso, se entiende muchísimo mejor Hebreos. Sí, pero ¿por qué? ¿Te quieres meter a panorama? Para no venir. ¿Cómo? En los proféticos, lo que estamos viendo aquí, yo lo entiendo más. Claro. Pero más detallado y lo vas improvisando. Sí. Y en panorama lo vemos, pero muy general, muy corrido, para que dé el tiempo. Sí. Sí. Pero la idea es esa en panorama, que se entienda más o menos la idea general de cada libro, para que teniendo la pintura grande, luego podamos irnos a los detalles. Entonces ya más bien hacemos un zoom en la pintura grande que tenemos. Pero es más o menos la idea. Pero de hecho, mucho de esto va a salir, pero en la materia de libros proféticos, nada más que en los libros proféticos muy probablemente le metamos alguna que otra. Le vamos a meter más cosas. Sí, y unas tareas. Que de hecho, creo que aquí vamos a resolver la tarea, pero bueno, entonces, si no hay más preguntas, ¿no? Entonces vamos a entrar a Oseas. Oseas es también un libro muy fuerte en donde Dios va a ilustrar lo que es su relación con Israel o cómo ha actuado Israel en esa relación que tiene con Dios. Y Oseas también va a predicar contra Israel. Oseas, el nombre como tal significa salvación. Y esto es muy importante, ¿sí? Sí. Perdón, es que estaba la modalidad. Vamos a cambiarlo. Vamos a salir y volver a entrar. Ahora sí, Oseas. Muchas gracias, amor. Mi esposa está controlando allá todo. Entonces, Oseas, el nombre significa salvación. Fecha aproximada del libro, 750 antes de Cristo.
aproximadamente. Algunos proponen el 715 a.C., porque en el 715 ¿qué pasó? Ya vino el cautiverio. Por eso algunos proponen que fue en el 715, pero sabemos de que el anunciamiento fue antes, y por medio de Oseas Dios va a ilustrar la situación que está viviendo Dios en su relación o más bien que está viviendo Israel en su relación con Dios. Y por eso va a hablar acerca de la infidelidad. Amós va a hablar mucho del pecado social. Oseas, que también está hablando en contra de Israel, va a hacer énfasis en la idolatría que hay en el corazón de Israel. Entonces vamos a darnos cuenta que si bien los dos están predicando en contra de Israel, cada uno le da un enfoque diferente. No porque un enfoque sea incorrecto y el otro incorrecto, sino porque, digamos, de que amplíe el panorama de lo que está sucediendo en Israel. Otro dato importante es de que Oseas se va a casar con Gomer, que es la mujer con la cual va a ilustrar la situación de Israel delante de Dios, y con esta mujer, Gomer, va a tener 3 hijos. Uno se llama Jezreel, el otro Lo-Ruama y Lo-Ami, que a continuación vamos a ver de qué se trata. Y su mensaje va dirigido a Israel, aunque hay 15 referencias a Judá. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser posteriormente el mensaje a Judá? Judá, si no te arrepientes, te va a venir igual que Israel. ¿Por qué? Porque a Judá le viene el castigo después. Ilustración. Cuando el papá ya castigó a uno de los hijos, entonces, ¿qué es lo que le dice al otro? Si tú no te portas bien, te va a ir como tu hermano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver después en Isaías y en Miqueas. ¿Okay? El mensaje de Dios es, si no te portas bien, te va a ir como tu hermano Israel. Es lo que vamos a encontrar en esos libros. Y bueno, el mensaje va dirigido a Israel. Hay referencias ya a Judá, o sea, ya Judá está recibiendo mensaje. Y bueno, sí, Judá está recibiendo mensaje. Avanzamos. Sí, el libro comienza de la siguiente manera. Oseas, capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, que a Ezequías lo vamos a encontrar, de hecho, en el libro de Isaías. Reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, Oseas contemporáneo es de, ¿ya lo dije? ¿Ok? Oseas es contemporáneo de Isaías, también es contemporáneo de Amós, y también va a tener relación con Miqueas. Entonces, a Oseas, bueno, aquí hay un mapa. El diagrama está muy saturado. Entonces, simplemente para hacer referencia, aquí tenemos a los reyes de Judá. Si están viendo aquí en la transmisión, el cuadrito verde que aparece ahí, bueno, está delineando la línea de reyes de Judá. Y el de la derecha está haciendo referencia a los de Israel. Entonces, si se dan cuenta, aquí está Oseas, y bueno, Oseas, de hecho, choca ahí con Miqueas y con Isaías, por el largo periodo de tiempo que tiene de ministerio Oseas. Y bueno, todos esos reyes que aparecen ahí, bueno, es a los que los que van a recibir el mensaje profético de Oseas, y vemos de que estos reyes que están acá son los que se mencionan en Oseas 1:1. Entonces es contemporáneo de Miqueas, contemporáneo de Isaías. Ahora, 4 perspectivas de la relación entre Oseas y Gomer. Okay, esto es muy importante tenerlo platicado ya. Las propuestas, o algunas de las propuestas, es que lo que se va a hablar en el capítulo 1 y el capítulo 2 es parábola, una visión o un sueño. O sea que en realidad Oseas no se va a casar
o no se va a llegar a una mujer prostituta, sino de que es una parábola, una visión o un sueño. Esa es una de las perspectivas. La segunda perspectiva es de que se trata de un drama, o sea, en realidad no es algo literal tampoco, o que es una alegoría. Son las tres primeras perspectivas acerca de la relación entre Oseas y Gomer. Y la cuarta, que es la más conocida y en la cual nos vamos a ir y vamos a dar las razones por qué, es que es algo literal. Se llegó a una mujer prostituta. Y la razón, bueno, que Gomer ya era una prostituta conocida, o eso parece ser. Las probabilidades, de que sea literal es que Gomer ya era una prostituta conocida antes de que se llegara Oseas a Gomer. Gomer se hizo prostituta después de casarse, es la otra posibilidad. Y Gomer era una prostituta pagana sagrada, es la tercera posibilidad. O sea, de que Gomer era una mujer que rendía sus servicios en el templo a Baal. ¿Ok? Porque parte de o sea, que en realidad era una prostituta religiosa o ejercía prostitución religiosa. Que de hecho esa era parte de la adoración a Baal. De hecho, se supone que una de las formas de mantener a Baal contento para que llegaran las lluvias de la cosecha era de que las prostitutas en el templo tuvieran relaciones y digamos de que si todo se hacía correctamente en el servicio de adoración, entonces las lluvias llegaban. En el tiempo, Baal, o cuando uno estudia la historia de Baal, él era un tipo Mesías. Se suponía que él también había bajado y peleado con ciertos seres y todo un rollo. Pero el punto era de que él era el que hacía las lluvias y eso era parte del culto a Baal. La prostitución sagrada podría tener sentido, ya que para el pueblo de Israel esto no era malo. Era parte del culto a Baal. Obviamente no era acepto delante de Dios, pero sí era acepto delante de Israel. Y este es el caso, tendría mucho sentido con el mensaje que se iba a predicar y con la situación espiritual de Israel. O sea, de que Gomer fuera una prostituta del templo tiene sentido, aunque es una posibilidad. No es, el texto no lo aclara. Sí. Si era una prostituta sagrada, ¿con quién se prostituía? Pues con el que llegara a entregar servicios al dios Baal. No, es que dicen sagrada, es como si mataran a los becerros para que rociaran su sangre y fueran limpios de pecado. Eso por la parte judía, por los israelitas. Y yo digo, ¿quién se prostituía? ¿Tu pueblo se prostituía y quedaban santos los otros, limpios de pecado? Sí, lo que pasa es que una de las cosas que vamos a encontrar en Israel es un culto sincretista. De hecho, nosotros podemos ver hoy en día cierto grupo, que no voy a decir el nombre en la transmisión, por si alguien nos está escuchando que es partidario de este grupo, pero que ha sincretizado el cristianismo con una gran cantidad de ídolos. Digamos de que lo mismo había pasado con Israel, había un sincretismo. Se utilizaba la adoración pagana para adorar a Dios, pero esto era algo muy específico a Baal. De hecho, Baal era el dios de las lluvias, el dios de la fertilidad, el dios de la producción, y digamos de que esto se hacía de alguna manera como culto para que Baal fructificara la tierra. Y había un sincretismo entre la adoración a Baal y entre la adoración a Jehová. Esto no es nuevo. Si nos vamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. A ver si no me pierdo porque... A ver, dice así... Éxodo 32 de la siguiente manera. Ok, Éxodo 32, aquí está. Éxodo 32, Moisés está arriba en el monte. Moisés está arriba en el monte. Dios le está dando instrucciones a Moisés. Dios le dice a Moisés, Moisés,
el pueblo está pecando abajo. Porque al ver que no bajaba Moisés, ¿qué dijo el pueblo? Hagamos un becerro de oro. ¿Qué es ese becerro de oro? El Baal. Leemos desde el verso 3. Dice, bueno, desde el verso 2. Dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Ese becerro es Baal. Aquí. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quiénes son esos dioses que te sacaron de la tierra de Egipto? El becerro, Baal. Porque la historia de Baal, cuando uno se va a la historia de Baal, Baal era un Mesías, un tipo Mesías, en cierto sentido. No Mesías como Cristo, pero un tipo Mesías. O sea, este es el que te sacó de la tierra de Egipto. Y luego dice, verso 5, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para ¿quién? Pero ¿a quién tienen ahí? Entonces, ¿cuál mandamiento se está rompiendo ahí? No te harás imagen ni semejanza, porque ¿cuál es el detalle? Cualquier tipo de imagen, aunque intente ser la imagen de Dios, distorsiona quién Dios realmente es. Ellos estaban diciendo, vamos a adorar a Jehová. Y le pusieron forma de lo que para ellos era su Mesías, porque Baal, en la historia de Baal, es un tipo Mesías. Cualquier imagen, el problema que tiene es distorsionar quién Dios realmente es. Por eso Dios no quiere ningún tipo de imagen que distorsione quién Él realmente es. Ese es el punto más que todo de la imagen. Entonces, ahí vemos ahí que se está haciendo un sincretismo y Israel hacía sincretismo. Entre la adoración a Dios, prostitución pagana, eso es lo que hacían ¿quiénes? Los cananeos. ¿Y qué es lo que vemos en el libro de Jueces? Cómo Israel se vuelve como los cananeos. Entonces, aquí vemos que el pecado ha venido a su colmo y vemos cómo el hecho de que Oseas se llegue a una mujer prostituta va a representar el pecado de idolatría de Israel. El hecho de que Gomer fuera una prostituta religiosa es una posibilidad de por qué no se pone como algo, o sea, por qué Oseas no dice, ay no, a lo mejor era algo relativamente aceptable en Israel, no correcto. No es que Oseas no sepa que lo que está haciendo Gomer es incorrecto, pero digamos de que él va a retratar, él va a vivir en carne propia el mensaje de Dios. Y esto no es algo que solamente ocurre con Oseas. Es algo que también vamos a ver, por ejemplo, en Ezequiel. Dios le va a decir a Ezequiel, tu esposa se va a morir. También en algún momento le va a dar comida con estiércol y coma, como para representar el mensaje que Dios está dando, pero en carne propia. Y eso es lo que va a pasar con Oseas. Perdón, no sé si respondí la pregunta. Perfecto. Entonces ahora vamos a leer capítulos 1 al 3, porque no están aquí en las diapositivas, entonces lo vamos a leer de la siguiente manera. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Un segundo. Perdón, vamos a leer aquí. Dice, la razón por la cual es posiblemente prostitución ritual o por prostitución religiosa. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora está hablando de fornicación en el sentido de adulterio espiritual.
Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Entonces, ahí vemos de que era algo ya común del pueblo de Israel, la prostitución religiosa o el tener relaciones sexuales, rendirle culto a Dios. Entonces, por eso es una posibilidad, pero puede ser que no. ¿Cuál sería una razón para pensar que se debe entender literalmente? ¿Por qué sabemos de que no es una alegoría, una parábola o una visión? Porque de hecho, si no me equivoco, creía que lo que se relata de Oseas y Gomer era una parábola. Isaías y Miqueas fueron enviados a predicar desnudos. Nótese. ¿Por qué son mandados a predicar Isaías y Miqueas desnudos? Porque ellos van a vivir en carne propia el mensaje que viene. En el caso de Ezequiel, tuvo que hacer muchas cosas atípicas, como cocinar con excremento, entre otras cosas, porque la idea era que el profeta se involucrara y viviera el mensaje que Dios le estaba mandando a predicar. Entonces, el punto es de que es literal lo que se va a relatar. Entonces, primera división del libro, el matrimonio físico, literal, de Oseas y Gomer. Oseas es el esposo fiel, Gomer la mujer infiel, y los hijos de fornicación, señales del juicio. ¿Por qué? Porque va a tener hijos con Gomer. ¿Y qué van a representar esos hijos? El juicio que viene de Dios sobre Israel. Ahora sí vamos a leer, perdón, había que dejar claro eso. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y literalmente fornicaban, pero está hablando de fornicación espiritual. Pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Esto refuerza la postura literal. ¿De qué? Que le dio un hijo, ¿no? Si no lo fuera, ¿para qué da el nombre de su padre? Si se nota, aquí dice hija de quién es. Entonces, está haciendo referencia a alguien del pueblo. ¿Cuál era el apellido de alguien en el contexto de Israel? Hijo de fulanito. De hecho, para eso suelen ser los apellidos. Por ejemplo, yo soy Richard Ramírez. Digo la Z, pero en realidad no se dice. No, Richard Ramírez. Ramírez significa hijo de Ramiro. De hecho, los que terminan con EZ tiene que ver con eso. Entonces, exacto, es para ligar hijo de quién es. Entonces, si está diciendo que es Gomer, hija de Diblaim, es una persona literal. El significado, ahora hay un significado en todo esto, que ya lo hemos mencionado. Oseas va a representar al Señor, Gomer va a representar a Israel, y su matrimonio, la relación del pacto. El matrimonio es eso, es una relación de pacto. Vamos a dar cuenta que en Efesios capítulo 5, cuando Pablo va a hablar acerca del matrimonio, va a decir de que hay un misterio en el matrimonio y de que el matrimonio representa la relación que hay entre Cristo y ¿quién? Y la iglesia. Y hablando del matrimonio, ¿y qué es? Es un pacto. La relación de Dios con Israel era una relación de pacto, es una relación pactual. Y el matrimonio es eso. Las señales eran indicadores de que lo que los profetas dijeron se cumpliría. Ahora, los hijos, las siguientes experiencias de Israel. Los hijos, lo que iba a concebir Gomer, iban a representar las experiencias que le iban a sobrevenir a Israel por haber violentado el pacto. Porque había una relación, hay un pacto. Y eso
está claramente definido en Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 26. Deuteronomio capítulo 28 encontramos las bendiciones y las maldiciones. Y también en Levítico capítulo 26 vamos a encontrar también consecuencias si el pueblo de Israel no cumplía con las normas de Dios. Entonces, los hijos iban a representar el juicio que venía sobre Israel. Eso es lo importante de Ciudad Pentateuco, libros históricos y todo eso, ¿no? Ahora dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Este es el primer hijo, cuando Gomer da su primer hijo. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y esto lo encontramos en los libros históricos, en el relato de Segunda de Reyes. Dios viendo a Jehú, y bueno, Jehú se va a pasar un poquito en cuanto a las personas que va a matar. Y haré cesar el rey de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y Jezreel significa Dios siembra, pero también significa Dios dispersa. ¿Y qué era lo que le iba a pasar a Israel? Iba a ser dispersado. Entonces los hijos van a venir a representar el juicio, ser dispersado. Esta es una foto. No sé si es en helicóptero, en un monte, no sé en qué sea, pero esa es una foto del valle de Jezreel. Aquí hay otro ángulo del valle de Jezreel. Y ahí es donde hubo una matanza, podríamos decir de cierta manera. Y ahí está en la línea de tiempo de quién se trata, ¿no? De Jehú. El rey Jehú, eso es simplemente información general. Ahora, mató a la familia de Acab como se lo indicó Dios. Entonces, ¿cuál es esa matanza de la cual se está haciendo mención en Oseas? Jehú, rey de Israel, Dios manda a Jehú ahora sí que quitar una de las dinastías que habían en Israel. Jehú lo hace, entonces Dios lo mandó a hacerlo. ¿Cuál problema puede haber? Pero también mató a Ocosías, rey de Judá. Mató a 42 hermanos, parientes de Ocosías. Eso ya no se lo pidieron. Persistió en los pecados de Jeroboam. Entonces, cuando está diciendo de que va a ser por lo que hizo Jehú, no necesariamente es por aquello que Dios le mandó a hacer, sino ya cuando se excedió. Exactamente. Eso se ve en 2 capítulo 10, versos 12 al 14 y capítulo 9 también. Y Jehová dijo a Jehú, cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Técnicamente ninguno de los reyes de Israel viene a ser un buen rey. Luego, siguiente hijo, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia. Ahora, nótese que se está mencionando a Judá también, y esto se le está diciendo a Israel. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, Lo-ruhamah significa no compadecida. ¿Qué acabamos de leer en el libro de Amós? La visión de la canastilla de fruta madura. ¿Y qué representaba la visión? Hasta aquí. Ya el pecado de Israel ha llegado a su... Eso se va a llamar la segunda hija de Gomer, bueno, el hijo de Gomer, bueno, sí, la hija de Gomer, Lo-ruhamah, no compadecida. Ya no va a haber compasión para Israel. Va a haber juicio. Después de haber destetado a Lo-ruhamah, concibió y dio a luz un hijo,
Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Am en hebreo es pueblo, y el mi es como el posesivo. Lo, no, mi pueblo. Lo es no. Y am es pueblo, y el i, que es una yod al final, es un posesivo. No mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, ya no los voy a tratar como si fueran mi pueblo. Con todo el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Entonces hay juicio, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces hay una esperanza. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, a mí, o sea, pueblo mío, mi pueblo, y a vuestras hermanas, Ruama, compadecida. ¿Alguien sabe en dónde sale esta referencia en el Nuevo Testamento? Está en Romanos. Y Pablo lo va a utilizar para hablar de cómo nosotros hemos venido a ser pueblo de Dios y cómo ahora nosotros también estamos en pacto con Dios. Por eso la importancia de todo esto, incluso para entender el Nuevo Testamento. Todas estas verdades, los autores del Nuevo Testamento los van a entender a la luz de Cristo. Ahora en Cristo somos pueblo de Dios. Y utiliza Oseas, Pablo, para decir, ahora nosotros somos pueblo. Compadecida, los gentiles no eran pueblo, ahora somos pueblo. Referencia a Jezreel para hablar acerca de la matanza, del juicio. Y en Apocalipsis se habla también del juicio, pero está utilizando estas referencias para describir cómo va a ser el juicio futuro de Dios. Posteriormente vamos a ver cómo Gomer adultera. Entonces en el capítulo 2 es un extraño porque uno no sabe si se está hablando de Israel o se está hablando de Gomer. Sabemos de que lo que se está diciendo de Gomer está representando la situación de Israel. Entonces vamos a leer todo el capítulo 2. Bueno, vamos a ver ahí el matrimonio, separación, el matrimonio y la separación. Y entonces capítulo 2, versos 1 al 13, dice de la siguiente manera: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Pareciera que Oseas está hablando ¿de quién? De Gomer. Como que si se los está diciendo a Jezreel, lo Ruama y lo Ami. Oye, digan a su madre que ya no es mi mujer. Y Dios hablándole a Israel. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, o sea, la desnude, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y tendré misericordia de sus hijos, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces vemos cómo se describe el adulterio espiritual de Israel como esta infidelidad. De Dios les había dado todo. En Amós que vimos, estaban económicamente ¿cómo? Estaban prósperos.
Y un problema es de que Israel va a creer que eso se lo habían dado sus amantes, pero no Dios. Va a creer que se lo dio Baal, pero no Dios. Y nosotros como creyentes podemos caer en lo mismo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, ¿a quién es? Pues es gracias a Dios. Pero muchas veces se nos olvida y se lo atribuimos a ídolos, se lo atribuimos al trabajo, se lo atribuimos a nuestro potencial, se lo atribuimos a nuestra capacidad, se lo atribuimos a la creación y no al Creador. Y dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Y nosotros podemos ver que una de las cosas que Dios hace, aún en el creyente, cuando el creyente ha olvidado de darle gracias a Dios por lo que tiene, es quitarle aquello que cree que lo sostiene. Si lo que creo que me sostiene es el trabajo, a ver cómo te vas en el trabajo, ¿no? Y luego dice, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Mejor iba entonces que ahora. Entonces vamos a ver cómo Dios va a traer juicio sobre Israel. Pero ¿para qué va a traer Dios juicio sobre Israel? Para traerla de regreso y que diga, la verdad que me iba mejor antes. La verdad que cuando estaba con mi marido, quien es Dios, Dios está en una relación de pacto con su pueblo, Él era el que me daba lo que yo tenía. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie de mi mano. Y versos 11 al 13 sigue de la misma manera. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Amós vemos de que ellos más bien querían que se acabaran ya las festividades. Haré telar sus vides, sus higueras de las cuales dije, mi salario son, salario que me han dado mis amantes. Las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Entonces, Dios les va a quitar todo aquello que creen que es producto de sus amantes, o sea, sus dioses. Y Dios les va a decir, no, todo lo que tienen lo tienen gracias a mí y tú me has sido infiel. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Primera parte, el capítulo que habla acerca de la infidelidad de Gomer, que representa la infidelidad de Israel a Dios. Entonces, hoy, sí. ¿Y cómo? Sí, bueno, si quieren le seguimos. Ustedes me dicen. ¿Sí o no? Bueno, terminamos el capítulo 2, ¿no? Va. Entonces, vemos ahí que Gomer va a representar a Israel y esto va a representar cómo el pueblo de Israel se había olvidado de darle gracias a Dios. Y posteriormente, de que Dios dice, yo les voy a quitar todo para que reconozcan que yo soy el proveedor de ustedes, el que les sustenta, a pesar de que han ido a encontrar satisfacción en otros dioses, en otros ídolos, yo soy el que les da todo, va a haber una reconciliación. Verso 14, y de hecho así hace Dios con nosotros. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Está hablando de Israel.
y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, como estaba gozoso el pueblo de Israel cuando salía de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Sí se nota la situación de Israel. Ya a mí no me van a decir Baali. Ahora, Baal es una forma también de decir Señor. ¿Qué es lo que les está diciendo Dios al pueblo de Israel? La reconciliación que va a haber entre mí y ustedes va a ser a tal punto que ya no me van a llamar Baali, mi Señor. Bueno, ahí simplemente una explicación, ¿no? Esa yod es el posesivo. Ish es hombre. El pueblo, lo que Dios le está diciendo a el pueblo de Israel es, ahora me van a llamar mi hombre, que de hecho es decir mi marido. Ahora me vas a llamar a mí mi marido y ya no más mi maestro o mi señor. Y bueno, Baal, de alguna manera, que Baal también significa señor, es una forma de hacer referencia a también el paganismo que había de parte de Israel. Y yo voy a renovar esa relación entre mí y ustedes, y ya no va a ser simplemente como que Señor, yo soy tu hombre, yo soy tu marido, por eso es Ishi, mi hombre. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, por eso ya no va a ser Baali, voy a quitar de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y te haré dormir segura. O sea, ya no va a haber, ¿qué es lo que viene sobre Israel? Espada y guerra. Pero cuando nuestra relación sea restaurada, ¿qué es lo que va a venir? Te haré dormir segura, dice, le está hablando como a su esposa. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Por qué está diciendo te desposaré? Porque es lo que les había dicho antes. Ahora me llamarás Ishi. Y eso, ya lo mencionamos en Efesios capítulo 5, es lo que nosotros tenemos en Cristo. En Cristo ahora nosotros estamos en una relación de pacto con Dios. Y dice de que Cristo representa a quién. Y la iglesia. Estas promesas últimamente las tenemos solamente en la persona de Cristo Jesús. En Cristo estamos en una relación de pacto, de matrimonio. Para la esperanza, si bien hacen referencia en su contexto directo a cómo Dios va a entrar una vez en pacto con su pueblo, en Cristo tenemos esto. En Cristo, Él es Ishi. En Cristo ya no hay Baales. En Cristo ya no hay otros dioses, ya no hay otros señores. Y esto es importante porque el problema de Israel es eso, que tenía otros ídolos, que al final en su práctica se representaban de muchas maneras, ¿no? En la forma en la cómo trataban al pueblo, etc. Pero el problema de Israel es que tenía dioses, tenía Baales. Y cuando vayamos a Ezequiel vamos a darnos cuenta cómo Dios va a traer juicio sobre Judá porque se ha violentado la santidad del templo. Y bueno, en la predicación de hace unos cuantos domingos hablamos de cómo ahora nosotros somos templo. Pero en Cristo, de matrimonio, de pacto, y eso es importante porque el creyente no puede tener Baales, o no debe tener Baales. Como creyentes seguimos, o a veces permitimos que haya Baales.
A veces esos baales puede ser el trabajo, puede ser la educación, puede ser la familia. Son esas cosas que creemos que nos han dado nuestro sustento, nuestro bienestar, aquello que creemos que nos ha dado nuestra seguridad. Y Dios dice, te lo voy a quitar todo para que aprendas que yo soy el que te he dado todo. Y que eres lo que eres por mí y no por ti, no por tus baales. Y te voy a dar la oportunidad de que entremos en pacto, así como mi esposa está en pacto con su marido. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, vino y al aceite, ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, es lo que hace referencia Romanos, y diré a Lo Ami, pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá mío. Me dijo otra vez Jehová, ve a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor de Jehová para con los hijos. O sea, ve con esta mujer, porque representa el amor de Dios por Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Y cuáles son esas tortas de pasas? Los sacrificios a los ídolos. Entonces, ¿cómo entender esto? Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera. ¿Por qué? Porque dice en la Reina Valera dice, ama a una mujer amada de su compañero. ¿Qué es amada de su compañero? Bueno, está haciendo referencia a lo mismo, una mujer adúltera, que es amante de otro. Entonces, ahora nótese lo que va a ocurrir en el capítulo 3. Esto es muy importante, dice. Dice, ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. ¿Qué es lo que va a pasar en el capítulo 3? Dios le dice después de que ya se dijo toda la situación de adulterio, ¿no? de Gomer, ahora Dios le dice, ve y toma una mujer amada de su compañero, que parece ser que es la misma Gomer, dice, que es amante de otro. Nótese lo que va a hacer Oseas, verso 2, dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Si Oseas tuvo que comprar a su mujer, ¿en qué punto había ya quedado su mujer? Se había entregado a tal punto que ya era esclava de otro hombre. Ahora, pensando en Oseas, su esposa se ha deshonrado con otros amantes, a pesar de que Oseas le ha sido fiel a su esposa, y ahora Dios le dice, ok, a esta mujer que te fue infiel, que se fue a acostar con tantos hombres, ahora ve con ese hombre que la tiene y ámala. Y por eso dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Entonces, ¿a quién tiene que comprar? A su esposa. Y a la que le ha sido infiel le dice, pues ve y cómprala. ¿Querrá comprar Oseas a su mujer? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer Oseas? Obedecer y representar ¿a quién? Oseas tiene que vivir en carne propia el mensaje de Dios, el carácter de Dios. Y aquella que se ha deshonrado, que se ha entregado a otros hombres, a esa ámala y cómprala. Por 15 siclos de plata, 30 siclos de plata era el precio por un esclavo. Ahora, no la compra por 30, la compra por 15. Ese fue el precio por el que fue vendido Jesús. ¿Cuánto representaba una medida? Porque el ciclo era una medida peso. Podía variar dependiendo del momento histórico. El punto aquí es que ella, Gomer, llegó a ser en su entrega de adulterio, aunque ella ya estaba con Oseas. Oseas tuvo que redimir ¿qué? Lo que era suyo.
¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Él redime lo que es suyo para reflejar su amor. Y esto, una vez más, lo tenemos en Cristo. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. O sea, estaremos en pacto. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuto, sin efod y sin terafines. O sea, todo eso que tenía que ver con lo que utilizaban para su adoración. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y dice, ok, yo los voy a traer de vuelta, le dice Israel. Y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Pueden buscar a David su rey? ¿Quién es David su rey? Es un título mesiánico. ¿A quién iba a buscar Israel? Al Salvador. Porque es en Cristo que entonces podemos estar en pacto con Dios. Esa era la forma que iba a tener Israel para que entonces entrara en pacto con Dios y que entonces fuera Ishi y no Baali. En Cristo podemos tener esa reconciliación solamente. Por eso vamos a darnos cuenta de que Jesucristo también va con los samaritanos, que son Israel posteriormente. Pero es en Cristo que se tiene esa reconciliación, en nadie más. Y después de esto vamos a ir a la segunda parte de Oseas, que es el matrimonio espiritual de Dios e Israel. Y en estos 11 capítulos, lo que va a hacer Oseas es describir mejor toda esa situación de adulterio espiritual que había en Israel. Pero yo creo que esta parte sí ya la empezamos próximo viernes. ¿Preguntas, dudas? Pues gracias a Dios. Pues sí. Pues vamos a orar. Vamos a orar y quedamos despedidos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque deja, Señor, este mensaje profético para seguirnos exhortando, para seguirnos ministrando, llamando a ti, Señor, llamándonos a dejar todo ídolo, Señor, todo pecado que nos aleja, Señor, de vivir esa relación, de vivir de manera práctica esa relación pactual que tenemos contigo, Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque siendo no pueblo y no compadecidos en Cristo, hemos venido a ser pueblos y hemos venido a ser compadecidos. Ayúdanos, Señor, a dejar fuera todo ídolo, Señor, que quiera poner su trono en nuestro corazón. Ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ahora sí quedamos despedidos. Adiós.